Estamos nuevamente con todos ustedes para la revisión de otro número de los 1000 mensajes. Hoy estamos con el número 749 y este número nos habla de los obstáculos que hay para el autoconocimiento. Y creo que el autoconocimiento es clave para todo proceso de vida y sobre todo de vida racional. Si se quiere llevar una vida de conocimiento, una vida racional, hay que conocerse primero a sí mismo. Y esto no es únicamente en el ser humano, es el conocimiento que todo sistema, toda personalidad individual, colectiva, todo sistema, en resumen, debe tener de sí mismo. Al conocerse profundamente, comienza lo que llamamos nosotros la conciencia, esa conciencia con esa intercalada que realmente va a brindar todo un proceso de realidad, de saber quién se es, de saber con qué se cuenta y también para saber qué es lo que se busca en el transcurso de la existencia, en el transcurso de la vida, en el transcurso de la racionalidad, en el transcurso de, bueno, de todos esos pasos que hay que dar en el vivir. Entonces, cualquier obstáculo interno al individuo, externo al individuo, interno a la personalidad, externo a la personalidad, que dificulte el autoconocimiento, va a ser realmente muy importante como un proceso, como también va a obstaculizar todos los demás procesos. Y esto lo vamos a explicar. Cuando nosotros tenemos conciencia de lo que somos y esa conciencia de lo que somos se fundamenta en el conocimiento de uno mismo, al tener ese conocimiento uno comienza a categorizar y uno comienza a categorizarse y a ubicarse en los aspectos más importantes que podemos tomar como ejemplo en el individuo. Uno comienza a verse como mujer o como hombre, uno comienza a clarificarse en el cuanto a la edad, uno comienza a clarificarse en cuanto a nacionalidad y así van pasando unos grados bien interesantes que van a generar que esa personalidad se pueda auto describir con todos estos procesos de categorizaciones importantes que tiene que hacer. Cuando nosotros entonces evaluamos los obstáculos del autoconocimiento, estos pueden ser internos o externos. Si comenzamos con los internos, puede ser primero por una baja presencia de racionalidad, es decir, una incapacidad para razonar, para conocer a través de los sentidos, para interpretar a través de toda una serie de procesos mentales. Y entonces, si una gente, por ejemplo, no tiene un nivel de racionalidad suficiente o no tiene un nivel de conocimiento suficiente, es decir, por ignorancia o por otro elemento que esté dañando su proceso de racionalidad, este sujeto, esta personalidad, probablemente tenga un grave obstáculo para el autoconocimiento. Otro obstáculo podrían ser las enfermedades mentales, los trastornos mentales, ya sean trastornos mentales pasajeros o trastornos mentales más establecidos que generalmente van a neutralizar esa capacidad de autoconocimiento. Desde, por ejemplo, un gran estado de angustia, probablemente el conocimiento que el individuo tenga de sí mismo va a estar realmente muy dañado, al menos por los momentos en que dure esta angustia, esta crisis, por ejemplo, de miedo o de ira o de cualquier otra emoción realmente muy importante. Otro elemento que va a obstaculizar, además de las enfermedades y los trastornos mentales, ya sean pasajeros o de tipo más crónico, vienen siendo desde afuera ya la presencia de los elementos culturales, por ejemplo, los los tabúes, la desinformación, la presencia de información a la cual no se tiene acceso, o la información que generan algunos mitos o falsas creencias.
Entonces, cuando nosotros tenemos estos obstáculos internos, ignorancia, enfermedad o trastorno mental, pasajero o permanente, cuando tenemos factores en el medio ambiente que puedan obstaculizar este autoconocimiento, entonces vemos que realmente son muy importantes y son muy importantes además de cuando uno, si es uno con uno mismo más todavía, pero también sirve para evaluar dónde están esos procesos necesarios de autoconocimiento, en dónde están frenados. Será por tabúes, falsas creencias, mitos, cualquier otra cosa que realmente impida que el ser humano se autoconozca a sí mismo. Al momento, y aquí es donde creo que está parte importante de este mensaje, en el momento que hay un bloqueo, que hay un déficit de autoconocimiento, ya fíjense todo lo que va a pasar y lo voy a decir en 5 o 6 pasos. Cuando falta autoconocimiento o ese autoconocimiento es deficitario, comienzan a trastornarse los procesos de valoración. Es decir, quien no se conoce realmente no se puede valorar tal cual y como es. Y probablemente lo haga con muchas exageraciones o con muchas minusvalías. Y entonces este segundo proceso daña un tercer proceso, el célebre proceso de la autoestima. Entonces, quien no se conoce a sí mismo no puede tener una buena autoestima porque no está valorándose de manera adecuada. Y en el proceso de buena autoestima, eso comienza a repercutir ya en el individuo y en los demás. Si una persona no se conoce y por lo tanto no se valora bien y por lo tanto no tiene buena autoestima, probablemente va a tener trastornos en la comunicación con los demás. Y este trastorno con la comunicación de los demás que va a impedirle que conozca realmente quién es el otro. Entonces, si no me conozco yo, no puedo conocer realmente quién es el otro, quién es la otra parte, quién convive, con quién está, con quién se negocia, con quién se convive. Y esto también creo que es fundamental. Cuando el ser humano que no se conoce, no se valora, no tiene buena autoestima, no se comunica bien, no comienza a fallar en la jerarquización, porque esa jerarquización surge de las necesidades y prioridades que yo tengo en mis necesidades y en mis fallas y en mis necesidades, pero también en las fallas del otro. Entonces los procesos de jerarquización por ese trastorno de comunicación van a ser muy importantes y esos trastornos de negociación van a generar realmente jerarquización. Los trastornos de jerarquización, repito, van a generar trastornos en las negociaciones y al haber trastornos de las negociaciones, podemos decir de manera muy objetiva, quien no se conoce a sí mismo no puede negociar la vida. Quien no se conoce a sí mismo no entra en buenos procesos de negociación y por lo tanto de buena convivencia. Entonces fíjense, y creo que lo importante aquí está en revisar si usted siente que usted tiene algún déficit de autoconocimiento, es necesario que usted lo enfrente para que se llegue a conocer lo mejor posible, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico y emocional, desde el punto de vista sociocultural, para que usted comience realmente a enfrentarse a estas realidades y entonces vuelvo a repetir el esquema que nos parece muy interesante. Desde ese buen autoconocimiento usted va a llegar a una buena autovaloración. De esa buena autovaloración surge una buena y adecuada autoestima. De esa buena y adecuada autoestima surge un proceso bueno de comunicación que no va a ser ni ofensiva ni defensiva. De esos buenos procesos de comunicación, conociéndose usted y conociendo al otro, comienza a jerarquizar los buenos procesos de jerarquización. ¿Qué quiere uno y qué quiere el otro? Y cuando se llega a esto, se llegan a buenos procesos de negociación. Fíjense todos los pasos secuencialmente hablados en la necesidad de ese autoconocimiento. Entonces, es importante que usted revise cuáles son los obstáculos internos dentro de usted o externos fuera de usted, en la familia, en la cultura, que impiden que usted se conozca lo mejor posible.
Los dejo con este hermoso cuadro de la pintora Diana Nassif. Ella está, realmente pertenece, y usted puede encontrar mucha información, pertenece al catálogo de www.ventanadelarte.com. Ustedes pueden acceder a través de esta página web y pueden encontrarse con mucha información sobre esta artista y otros artistas de su talla, artistas venezolanos contemporáneos. Para la gente de www.ventanadelarte.com será un placer responder a sus inquietudes. Y con esto, bueno, el mensaje 749 fue revisado. Obstáculos para el autoconocimiento. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.